Estamos muy contentos de tener en el festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho al doctor Joaquín Brague Camasano de España, un extraordinario jurista, y al que hemos decidido nombrarlo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Bueno, pues bienvenido, doctor Joaquín, mi querido Joaquín, gracias por estar en este gran evento, en este gran festejo de la Academia. Pues agradezco muchísimo la invitación, me siento muy honrado de poder participar en este congreso con esta temática y además pues también de haber sido nombrado miembro de la Academia Mexicana de Derecho, ¿no? Yo estoy muy vinculado con México desde el principio, desde que prácticamente acabé la carrera y hice parte de, bueno, hice mi tesina en parte en México, una estancia de varios meses, además pues en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es un instituto de referencia. Para mí fue abrumador verme allí en la primera estancia de investigación que hice, entonces pues fue una gran suerte, ¿no? Además estuve trabajando pues junto con el profesor Fix Zamudio, pues el gran maestro de maestros ahí en México, en especial en el ámbito de la jurisdicción constitucional y del derecho procesal constitucional, que nos trae hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido por todo, por la invitación y por ese nombramiento igualmente. Gracias, Joaquín. Bueno, el doctor Joaquín Brague Camasano es doctor europeo hispano-alemán por la Universidad Complutense, es autor de 6 libros, de más de un centenar de recensiones, más de 30 artículos en revistas de España, Francia, Alemania y muchos países latinoamericanos, magistrado en España, ha sido profesor de Derecho Constitucional en diversas universidades y escuelas de práctica jurídica, miembro del Consejo Editorial de revistas en Derecho Constitucional en España, México y Brasil, hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y hoy abordará un tema muy interesante ahí que estamos visualizando precisamente lo que decía, el derecho procesal constitucional, y en este tema abordará el doctor Joaquín el recurso de amparo alemán. Y bueno, vamos a iniciar con este tan interesante tema. Joaquín, ¿cuál es el estatus, la composición y las competencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán, entre los que se cuenta precisamente también, adelantando esto, el conocer del amparo? Sí, muy bien. Pues como decía, pues la temática del Congreso es el derecho procesal constitucional y en concreto en Alemania un instituto que forma parte del derecho procesal constitucional y en concreto de lo que se conoce desde Capelletti, la traducción que entre nosotros hizo el profesor Fistamudio, sería un instituto de la jurisdicción constitucional de la libertad, el instituto más importante de la jurisdicción constitucional de la libertad en Alemania. Entonces, el amparo es una competencia muy importante del Tribunal Constitucional porque a través de esta competencia el Tribunal Constitucional puede llegar a prácticamente todos los ámbitos del derecho en la medida en que se ven afectados aquellos preceptos que son los más importantes del ordenamiento jurídico, los que reconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta competencia es de extraordinaria importancia. Antes de hablar de esta competencia, es lógico que nos refiramos al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de resolver sobre estos recursos de amparo. Pues bien, en cuanto a la posición del Tribunal Constitucional, habría que distinguir dos dimensiones, básicamente, la dimensión formal y la dimensión material. En una dimensión formal, pues el Tribunal Constitucional es poder judicial. En el caso de Alemania, no es así en España, pero en Alemania, en una posición más adecuada a la realidad, se le considera como que integra el poder judicial. No se responde a esa vieja concepción de Kelsen, hoy muy superada, del Tribunal Constitucional como un legislador negativo y que estaría fuera del poder judicial. En Alemania, claramente, ya en 1949 se le reconoció como integrado en el Poder Judicial. Esto es un primer rasgo del Tribunal Constitucional que creo que es importante destacar. Por otra parte, otro aspecto importante es el relativo a que el Tribunal se reconoce como un órgano constitucional, en el sentido, pues igual que el canciller federal o la canciller federal en estos momentos, o el presidente federal, o el Bundesrat o el Bundestag, pues al mismo rango que ellos, el Tribunal Constitucional se sitúa como un órgano de relevancia constitucional, un órgano que esté previsto o mencionado en la Constitución, sino un órgano que está regulado de manera expresa y frontal en la ley fundamental alemana. Por otro lado, también es un órgano que dicta jurisprudencia al más alto nivel y una jurisprudencia que es vinculante, estrictamente vinculante.
Luego hablaremos sobre eso precisamente. Además, es una jurisprudencia que marca todo el desarrollo del derecho constitucional en Alemania. Hay un profesor americano que solía decir a sus alumnos el primer día que leyeran el texto de la Constitución norteamericana, y cuando al día siguiente o al cabo de varios días volvían a tener clase, les decía si la habían leído, le decían que sí, y le decían, pues, les preguntaba, pues, ¿qué pensarán ustedes que saben ya cuál es el sistema constitucional norteamericano? Seguramente, porque ya han leído la Constitución. Pues eso no es así. Si no conocen ustedes toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, no van a tener una idea exacta, ni mucho menos, pueden tener una idea bastante equivocada de cuál es el sistema constitucional norteamericano. Pues esto, con todo lo hiperbólico que pueda ser en parte, es también lo que ocurre con la Ley Fundamental de Bonn y con la Constitución en buena parte de los países, en todos los que hay un Tribunal Constitucional con unas competencias amplias, sobre todo en materia de amparo, lo que ocurre también en España. En este sentido, en algún sitio he dejado escrito que se puede decir, parafraseando un viejo principio constitucional británico, inglés, de que el rey reina pero no gobierna, pues podemos decir también que la Constitución reina, pero la jurisprudencia constitucional gobierna, ¿no? De una forma también metafórica y como con grafismo, ¿no? Podríamos decir algo así. Imaginemos la importancia que tiene toda esta jurisprudencia, especialmente en materia de amparo, en materia, por tanto, de derechos fundamentales, ¿no? También otro aspecto importante del Tribunal Constitucional, ya en el aspecto, en la dimensión material, es que es un árbitro de controversia, resuelve los conflictos que pueda haber, tanto respecto de la constitucionalidad de las leyes como respecto de los conflictos entre órganos constitucionales o los conflictos territoriales que puedan existir en un Estado federado, un Estado federal como es Alemania, ¿no? También es guardián de la Constitución, Hüter der Verfassung, que decía Carl Schmitt, ¿no? Es el guardián último del respeto de la observancia de la Constitución. Es, como decía el profesor García Enterría, con otra imagen metafórica, pero que es interesante, un comisionado del Poder Constituyente. Es una forma de hablar, pero es una forma de decir también que es el encargado por el propio Poder Constituyente de que determine cuál es el contenido, el sentido de la Constitución, de la ley fundamental, y en el día a día, y según pasan los años, las décadas, pues sigue cumpliendo esa función. Por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene la competencia de las competencias, ¿no? La competencia y competencia. ¿Qué significa esto? Pues que es un órgano que, a diferencia de los demás órganos, es el mismo el que determina sus competencias, el que determina no sus competencias, pero sí el alcance de sus competencias, hasta dónde llegan, el contenido material de sus competencias. No tiene alguien por encima que lo determine. Entonces, esto también es importante, pero por supuesto que puede plantear un determinado momento problemas de legitimación democrática. Lo que ocurre es que aquí, incluso, pues ante una determinada decisión o asunción de competencias que se considere completamente por parte del poder del pueblo, pues cabe siempre la posibilidad última de reformar la Constitución para superar cualquier criterio, cualquier asunción de competencias que se estime inadmisible por parte del pueblo, que es quien es el soberano y quien, por tanto, tiene esa facultad también, ¿no? Tiene un valor también muy importante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es el valor que dijera Rudolf Esmen, un autor que yo he trabajado en muchas ocasiones, de un valor integrador. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la función del Tribunal Constitucional en general tiene un alto valor integrador. Y en este sentido hay que destacar mucho que, con alguna excepción, pero que sus sentencias son aceptadas y acatadas, en primer lugar por la población, por el pueblo, de manera absolutamente generalizada, y también por los actores políticos, que en ocasiones, pues incluso en el Parlamento, termina el debate de una ley diciendo wir sehen uns in Karlsruhe, es decir, nos veremos en Karlsruhe, sede del Tribunal Constitucional. Ha acabado el debate parlamentario, ustedes, la mayoría, han sacado adelante esta ley, pero nosotros tenemos fuerza suficiente para que nos escuche todavía el Tribunal Constitucional y diga que esta ley contra que hemos combatido, pues que no se debió aprobar. No es una cuestión de discrecionalidad, sino que no se debió aprobar porque entendemos que es inconstitucional. Luego el Tribunal Constitucional se pronunciará y dirá que lo es o que no lo es, o que lo es en parte, lo que sea, pero al final su decisión es así, es aceptada por todos, por la mayoría y por la minoría, que posiblemente se haya convertido ya con el paso del tiempo también en mayoría, porque eso ocurre también con mucha frecuencia. Pero lo importante es que al final genera un valor integrador, un valor unificador.
de todo el mundo sobre el criterio que asume el Tribunal Constitucional, que a su vez también tiene en cuenta la situación que pueda existir en un momento dado y la evolución, la realidad social del momento en que tiene que aplicar o resolver sobre la constitucionalidad o sobre la vulneración de los derechos fundamentales que, bueno, pues también puede evolucionar según pasa el tiempo. Por otro lado, otro aspecto también importante es que el Tribunal Constitucional era una institución, la única institución novedosa de los órganos constitucionales tras la Ley Fundamental de Bonn, y era una institución, por tanto, libre del pasado nazi completamente. Y esto pues, hizo que fuera una institución que surgía ya pues, con una dimensión novedosa y por ello que facilitaba que cumpliera el papel al que estaba llamado a tener, ¿no? En este sentido, pues Rudolf Hessmann también decía que el Tribunal Constitucional podía ser la bandera de una nueva conciencia estatal, en ese valor integrador que precisamente destacó y trabajó tanto Hessmann. En cuanto a la organización del Tribunal Constitucional, pues el Tribunal Constitucional se organiza, en primer lugar tiene un pleno que puede resolver determinados casos de discordia, pero que en general es algo muy excepcional. Y funciona sobre todo con dos salas que cada una de ellas es Tribunal Constitucional, y resuelven plenamente cada una de ellas como si fueran el Tribunal Constitucional en pleno. Cada una de estas salas está formada por la mitad, es decir, por 8 de los magistrados. Y cada una de las salas vincula a la otra. Esto evidentemente podría dar lugar a conflictos. Lo que ocurre es que hay una división. Y mientras que tenemos por un lado la sala primera, que es la que resuelve los amparos, todo lo relativo a los derechos fundamentales, la sala segunda, en cambio, tiene otra competencia que es para resolver sobre el resto de procedimientos que llegan al Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que dado que existe una sobresaturación de amparos, ha existido siempre y todavía hoy sigue habiéndola, pues esta sala también conoce derechos fundamentales. Entonces, en la medida en que, aunque sea complementariamente la materia, pues pueden darse en determinados casos algunos conflictos. Por otro lado, se habla también de la sala tercera. La sala tercera son los letrados, el equipo técnico que ayuda al Tribunal Constitucional y que es también de gran relevancia, de gran importancia y de gran solidez doctrinal, como podemos todos imaginar. También existe la figura del presidente y del vicepresidente del Tribunal Constitucional, que son elegidos por el Bundesrat y por el Bundestag por turnos y con una mayoría reforzada. No los eligen los propios magistrados, sino que son elegidos democráticamente, digamos, por el Parlamento. Por otro lado, que también hay que mencionar, es el relativo a la composición y la elección de los magistrados. Bueno, los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos la mitad por el Bundesrat, que es la Cámara Legislativa, Parlamentaria, Territorial, donde están representados los Länder, los Estados federados, y la otra mitad es elegida por el Bundestag, que es la Cámara Legislativa, Parlamentaria General, por así decirlo, ya no territorial. Por la mitad los elige la Cámara Territorial, la otra mitad el Parlamento es no territorial. En el caso de los elegidos por el Bundesrat, por la Cámara Territorial, son elegidos directamente y dan una legitimidad territorial, no solo democrática, sino además también territorial a esos magistrados que son elegidos. Y dan lugar pues, a que exista esa sensibilidad, digamos, territorial en el Tribunal Constitucional, por lo menos ya en esta mitad de los magistrados. Y por otra parte están los otros 8, la otra mitad, que es elegida por el Bundestag, por la Cámara Parlamentaria General. Y son elegidos no directamente, a diferencia de los del Bundesrat, sino que son elegidos por una comisión de selección con 12 parlamentarios, según la ley DONT, ¿no? Aportan una legitimación democrática general, ya no territorial, a estos magistrados. Los otros tienen la democrática y además también, digamos, que la territorial, o esa sensibilidad territorial, si no queremos hablar de legitimación. Todos ellos son elegidos, tanto los del Bundesrat como los del Bundestag, son elegidos por una mayoría de 2/3. Algunos de estos candidatos, un cuarto, se considera que tienen que ser, no es una ley no escrita, tienen que ser candidatos neutrales. ¿Qué se entiende por neutrales? Pues por neutrales se entiende simplemente que no tengan militancia en un partido político, ¿no? Lo cual es posible, y como pues para este cuarto al menos ningún tipo de militancia, y son los que se llaman candidatos neutrales. La mayoría de 2/3 debería facilitar o debería dar lugar, se supone, a candidatos de consenso en los que estén de acuerdo pues prácticamente todo el arco parlamentario. Esta es la teoría. La práctica, pues igual que ocurre en España y en otros sitios, en muchas ocasiones que lo que hay simplemente
un reparto del pastel, en el sentido de que entre los partidos políticos se negocia, yo no bloqueo, yo no veto a tus candidatos, tú no vetas a los míos, pero evidentemente un cierto consenso tiene que haber, porque un candidato inadmisible no iba a permitir que hubiera esa mayoría reforzada de 2/3. ¿Que es mejorable? Pues sí, pero el estado de partidos en que vivimos pues da lugar a este tipo de situaciones, bueno, que hay formas de evitar, pero que para eso tiene que haber voluntad política consensuada de evitarlo. Y esa voluntad la tienen muchas veces los que no participan, porque no pueden participar en este reparto y que desde luego cuando tienen fuerza, por lo que sea, para participar en él, pues al final no modifican en la práctica, por mucho que digan, no modifican el sistema y sigue siendo en la práctica, ¿no? En la teoría sigue siendo pues como estoy describiendo. En todo caso, es una mayoría reforzada de 2/3, aunque pueda haber en la práctica pues esa práctica un tanto viciada a la que me he referido antes. Por otro lado, los candidatos tienen que ser mayores de 40 años, tener capacidad para ser elegidos como candidatos en el Bundesrat, tienen que tener también los requisitos para tener capacidad para ser juez. En el caso de cada una de las salas, tres de los magistrados, por tanto, 3 de cada 8, por lo menos tienen que pertenecer a los altos tribunales de la Federación de Alemania. El mandato por el que son elegidos es un mandato de 12 años, o en todo caso hasta a los 68 años, son elegidos por 12 años. No cabe la reelección. Por tanto, se les designa por 12 años y no pueden ser reelegidos, ¿no? Esto corresponde al principio de independencia, a fin de que no actúen, hay que entender, pues de un modo que puedan estar buscando esa reelección, ¿no? Pues de todas formas se evita, lo cual tiene bastante sentido en un sistema como el alemán en el que el mandato es tan largo, de 12 años, ¿no? Por otro lado, es solo compatible el cargo con la docencia universitaria, no pueden pertenecer a órganos políticos, gobiernos, parlamentos, etcétera, y pues la ley regula su independencia, su imparcialidad, el cese también, cómo se puede producir, y como decía antes, el presidente y el vicepresidente también está previsto en la ley como tienen que ser elegidos por mayoría de 2/3 por el Parlamento, no por los propios magistrados, y creo que con esto pues serían los aspectos más importantes en cuanto al estatus del Tribunal Constitucional, pero queda hablar todavía de otra cuestión que me planteaba José de Jesús, que es la relativa a las competencias, ¿no? ¿Cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional? Las voy a mencionar muy brevemente. Uno son las controversias constitucionales, incluyendo los conflictos orgánicos entre órganos constitucionales y los conflictos de competencias territoriales entre la Federación y los Länder en un sentido u en otro. Por otro lado, están también el control normativo abstracto, la acción abstracta de inconstitucionalidad, podríamos decir, y el control normativo concreto, que es la llamada en España cuestión de inconstitucionalidad, que como tal esta sí que no existe en México, que es, pues supone que cada juez puede plantear, cuando tiene que resolver un litigio con relación a ese litigio, que el Tribunal Constitucional le diga si es constitucional o no, mediante una cuestión de reenvío, y luego el Tribunal Constitucional se pronuncia, conociendo, pues aplica la doctrina que ha sentado el Tribunal Constitucional en ese caso. Por lo tanto, se plantea la cuestión al Tribunal Constitucional, este la resuelve y en función de lo que diga, cada juez resuelve el litigio que tiene ante sí. No es un control difuso, sino que es un control concreto, pero no difuso. Difuso solo en cuanto a su planteamiento. Lo puede plantear cualquier juez, pero hay un monopolio para resolver sobre la constitucionalidad de las leyes en Alemania, bien a través de la acción abstracta, o el control normativo abstracto que se llama, o bien a través del control normativo concreto que acabo de mencionar. Luego está también la prohibición de los partidos políticos en supuestos muy excepcionales que están previstos. Es una función también del Tribunal Constitucional decretar esa prohibición en casos extremos que se daña el orden constitucional, partidos que persiguen dañar ese orden constitucional. Después también hay otras competencias, una especie de impeachment también, y también pues para jueces y para el presidente federal, y bueno, algún procedimiento también en materia electoral. Y esta sería el estatus y las competencias más importantes del Tribunal Constitucional, salvo una, que es de la que venimos a hablar, por fin, que es el recurso de amparo. Muchísimas gracias. Diste un gran abordaje, por ejemplo, desde Mauro Capelletti en el tema de la jurisdicción constitucional, y que tú estuviste pues, en una primera instancia de investigación con don Héctor Fixamudio, que al final él la terminó complementando con la local, pero cuando habla precisamente de la libertad, de la jurisdicción constitucional de las libertades, y luego pues abordas con mucha precisión la composición, las competencias del Tribunal Constitucional Federal alemán, y a la vez
pues el tema pues, de la selección en la magistratura constitucional, que es uno de los grandes aspectos y desafíos del derecho procesal constitucional, y lo que refiere al amparo, la gran trascendencia y la función integradora de la jurisprudencia. Joaquín, a través del amparo, ¿qué derechos específicamente se protegen y en qué condiciones? Sigo comentando lo que se decía antes. Entonces, el recurso de amparo está establecido para proteger de manera específica una serie de derechos, que son los derechos más importantes del ordenamiento jurídico alemán, que son los derechos fundamentales. Son derechos que así se denominan también porque fundan el ordenamiento jurídico. Son muy importantes, pero también son fundantes del ordenamiento jurídico, en el sentido de que el ordenamiento jurídico tiene que fundamentarse en ellos. Esto era muy importante en Alemania, después de la experiencia nazi, después de la Segunda Guerra Mundial, era muy importante poner en el frontispicio mismo de la Constitución y como su base a estos derechos fundamentales. Pero era necesario no solo proclamarlos formalmente, sino también garantizarlos. Y para ello se establecieron mecanismos que son los mecanismos procesales o judiciales generales, pero además se estableció un procedimiento específico que es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que éste tuviera, no la primera, que la tiene cualquier juez, pero sí la última palabra en materia de derechos fundamentales. Y esto es lo que se ha hecho a través del recurso de amparo. Pues bien, en cuanto al recurso de amparo, habría que hablar de cuáles son los derechos que se protegen a través del recurso de amparo, que es lo que se me preguntaba en primer lugar, ¿no? Bueno, pues los derechos que se protegen, como digo, son los derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Bueno, pues son, para empezar, la dignidad humana, que en Alemania, a diferencia de España, se considera como tal, como un verdadero derecho fundamental. También la libertad general de acción, que está reconocida también en la Constitución y que ha dado lugar, de manos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al reconocimiento de un derecho general al libre desarrollo de la personalidad, y a través de esta vía se han reconocido derechos constitucionales como fundamentales que no están establecidos literalmente o expresamente en la Constitución y que con la evolución han sido acogidos en el texto constitucional a través de este derecho fundamental genérico que permite ampliar el catálogo de derechos. También están por los derechos fundamentales clásicos, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de reunión, la libertad de movimientos, la libertad física, la libertad que decía antes de movimientos también, la libertad religiosa, la libertad de creencias, en fin, una serie de derechos clásicos y otros que en otros países no están reconocidos como derecho fundamental, pues por ejemplo la libertad de profesión, también está el derecho de propiedad, en fin, toda una serie de derechos muy amplios que además han tenido un desarrollo muy generoso, muy amplio por parte del Tribunal Constitucional en cuanto a su contenido. Pues todos estos derechos están protegidos a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, también habría que hablar de los requisitos o los supuestos o los requisitos que son necesarios para poder llegar en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y estos requisitos son, en primer lugar, el relativo a la legitimación. Por otro lado, el relativo al objeto. Y después hay una serie de requisitos procesales que también se reclaman. En primer lugar, en cuanto a la legitimación, tienen legitimación las personas físicas y también las personas jurídicas en la medida en que las personas jurídicas puedan ser titulares, según su naturaleza, del derecho fundamental de que se trate. Hay derechos que no puede tener una persona jurídica, derecho a la vida, pues la persona jurídica no puede ser titular de ese derecho, pero en la medida en que la naturaleza del derecho sea compatible con que el titular sea una persona jurídica, también la persona jurídica puede acceder al recurso de amparo. Estas personas tienen que alegar la vulneración de un derecho fundamental. Por tanto, es necesario que aleguen y acrediten en su caso, fundamenten, porque en su caso ha habido esa vulneración de un derecho fundamental. Por otro lado, es necesario también que el recurso de amparo se dirija frente a un acto público de un poder público alemán, porque el recurso de amparo se dirige siempre frente a actuaciones de los poderes públicos. En Alemania se distingue, como es conocido en todo el mundo, entre la eficacia directa y la eficacia indirecta de los derechos fundamentales, la llamada Drittwirkung, Mittelbare y Unmittelbare Drittwirkung der Grundrechte. Bien, en Alemania lo que predomina es la llamada eficacia inmediata de los derechos fundamentales frente a particulares. De manera que el recurso de amparo hay que dirigirlo frente a una actuación de un poder público que supuestamente vulnera, lesiona el derecho fundamental que se invoca ante el Tribunal Constitucional.
Esto no quiere decir que no haya eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares. Lo que pasa es que lo que se recurre en el amparo será la resolución del juez que no dio amparo frente a esa situación que se invoca. Por tanto, es el juez el que tiene que dar amparo o no, y si no lo hace, pues cabe el recurso de amparo. Pero el recurso de amparo formalmente se dirige frente a una actuación de un poder público, en concreto una decisión judicial que puede ser relativa, a su vez, tener por objeto una actuación de un particular, ¿no? Por otro lado, pues decíamos también que hay una serie de requisitos en el ámbito procesal que son importantes y que cumplir. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, pues en primer lugar hay que presentar un escrito fundamentado, formulando el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo tiene que presentar alguien legitimado y que tenga capacidad procesal. Por otra parte, hay que aportar indicios de la vulneración de uno de esos derechos que son susceptibles de amparo. Hay que presentar esos indicios en el escrito del recurso de amparo. Aquí se aplica la llamada en Alemania Möglichkeitstheorie, que es la teoría de la posibilidad. Tiene que entender el tribunal que no puede descartarse como imposible, o mejor dicho, tiene que verse como posible que se haya producido esa afectación, esa vulneración, en su caso, del derecho fundamental. Tiene que alegarse también una necesidad de tutela jurídica en ese caso. Y además también un requisito muy importante es el de subsidiariedad. Esto rige prácticamente en todos los recursos de amparo de este tipo que existen en el mundo, salvo en países de muy pequeñas dimensiones que pueden justificar que no sea así. En todos los demás tiene que existir el requisito de subsidiariedad. Por ejemplo, un país como El Salvador pues también rige, también tiene este principio de subsidiariedad, ¿no? Este principio lo que supone es que sobre esa lesión del derecho fundamental que se invoca han tenido que pronunciarse en primer lugar los jueces. La primera palabra en materia de derechos fundamentales la han de tener en Alemania, y es lo habitual en materia de recurso de amparo ante un tribunal constitucional, la han de tener los tribunales, a través, en su caso, de un procedimiento expedito que puede ser un amparo judicial ordinario. Pero para conocer del amparo constitucional, Tribunal Constitucional, tiene que haber tenido la primera palabra los tribunales ordinarios. En este sentido, la famosa frase del juez del juez Benda, en el sentido de que los jueces son los fideicomisarios de la ley y el Tribunal Constitucional es el fideicomisario de la Constitución o de la ley fundamental de Bonn, podríamos decir en este caso, pues es una frase que no es del todo correcta, no es del todo cierta, porque los jueces no son solo fideicomisarios de la ley, que lo son, sino que son también fideicomisarios de la Constitución y en materia de derechos fundamentales de manera particular. Y el Tribunal Constitucional, por su parte, es fideicomisario en segundo grado, desde luego muy relevante, de la Constitución, pero también es fideicomisario de la ley y de respetar el ámbito autónomo y soberano que corresponde siempre al legislador. Y esto es así también en materia de derechos fundamentales. Por otra parte, hay excepciones en cuanto a la subsidiariedad. En primer lugar, en Alemania cabe el amparo contra leyes. Y en el caso del amparo contra leyes que se dirige contra una ley, pues no rige la subsidiariedad, como es lógico, en unos términos que luego mencionaré, ¿no? Por tanto, en este caso claramente no rige el principio de subsidiariedad, pero realmente hay una especie de subsidiariedad también para el amparo contra leyes, porque el amparo contra leyes en Alemania solo procede en el caso de que no estén disponibles otros mecanismos procesales para recurrir. Y, por tanto, si hay un acto de aplicación, un acto de ejecución, pues entonces habrá que ir a los mecanismos procesales ordinarios y no al amparo contra leyes. Por tanto, en el caso del amparo contra leyes también, en cierto modo, existe esta subsidiariedad, ¿no? Por otro lado, otro requisito, por otro lado, está mencionando que hay excepciones. En primer lugar, el amparo contra leyes. También cuando puede haber un perjuicio irreparable. El Tribunal Constitucional pues, puede saltarse la subsidiariedad, un amparo per santum, podríamos decir, ¿no? Y por otro lado, también, en el caso de que el Tribunal Constitucional considere que un determinado recurso es irrazonable, y se puede entender por irrazonable también aquel que no tiene posibilidades de prosperar, por así decirlo, que materialmente las posibilidades de que se estime son muy limitadas. Pues en ese caso puede no ser necesario utilizar ese recurso, y quien no lo ha utilizado pues no se va a ver impedido para que se entre a conocer de ese recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional. Por tanto, es una regla general muy importante, pero puede haber algunas excepciones también en cuanto a esto. Es necesario también, estamos hablando de los requisitos del amparo, pues es necesario también que haya una afectación personal presente, en el sentido de actual,
aunque también cabe entender aquí que sí, cuando hay una afectación inminente de un derecho fundamental, y tiene que ser también una afectación directa, aunque el Tribunal Constitucional tiene un contenido, ha dado un sentido muy amplio en este ámbito. Otro requisito importante que lógicamente existe también es el plazo. El plazo para interponer el recurso de amparo es un plazo de 1 mes. En cambio, en el caso del amparo contra leyes no es el de 1 mes, sino que sería el plazo de 1 año. Y también otra cuestión que se plantea aquí es, bueno, no, sería en cuanto a las leyes preconstitucionales. En ese caso hay un plazo especial que se previó, que fue el de 1 año desde la aprobación de la ley fundamental de Bonn. Y estos serían, pues, digamos, lo más importante, un bosquejo de en qué derechos son los que se protegen y en qué términos o cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ello. Preguntarte, ¿hay algún proceso de selección de los amparos en el Tribunal Constitucional Federal alemán? Sí, es una pregunta interesante porque, claro, la práctica lo que conduce este sistema, como nos podemos imaginar, es a una saturación o una sobresaturación del número de recursos que ante los que tiene que afrontar el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto pasa en cualquier país donde hay un amparo concentrado en un órgano de la constitucionalidad, ¿no? Entonces, evidentemente, un Tribunal Constitucional ya tenga 12 magistrados, como en España, tenga 16, como en Alemania, pues lo cierto es que sus fuerzas son limitadas, sobre todo porque son muchos los que se interponen y, en cambio, sobre los que tiene que resolver, pues podrán ser 400, podrán ser 300, podrán ser 50, pero en todo caso, pues evidentemente no se puede resolver sobre todos ellos. Entonces, para eso hay todos los requisitos que hemos mencionado antes, pero evidentemente son también muchísimos recursos los que cumplen todos esos requisitos y, sin embargo, pues el Tribunal Constitucional no puede cumplir la función respecto de todos ellos, porque si no, no habría sentencias de calidad, ni sería materialmente posible y, por tanto, habría un retraso. Esta es la situación que se daba en el Tribunal Constitucional claramente en el año 2006 y que en Alemania, digo en España, y en Alemania se dio pues ya desde hace muchos más años, con anterioridad, muchos años antes, ¿no? Bueno, pues aquí para solucionarlo había diversas propuestas en la doctrina. Se creó también una comisión, que es la Comisión Benda, formada por el juez y el catedrático de la Universidad de Friburgo, que yo tuve la suerte de conocer también en Francia en aquella universidad, en Friburgo de Brisgovia, gran admirador de la Corte Suprema norteamericana, y en la comisión presidida por el juez Benda, pues lo que se defendía era pues crear un sistema de selección discrecional, de manera que los jueces, igual que la Corte Suprema norteamericana, con el writ of certiorari, pudieran seleccionar con total libertad qué amparos son los que conocían. Seleccionaban discrecionalmente pues, cuáles eran los más importantes para dictar, pues, como el caso de Estados Unidos, frente a 9.000, 10.000 solicitudes de revisión que tienen todos los años, pues dictar solo 60, 70, 80 sentencias, ¿no? Eso es un poco la idea que se quería trasplantar en Alemania. Sin embargo, había un problema, que es el que defendían otros sectores, que decían, bueno, pero es que el amparo no puede perder la función que tiene tan importante de tutela subjetiva de derechos. Y no eran partidarios o consideraban que era excesivo ir a este sistema de total libertad, total discrecionalidad para seleccionar los amparos. Entonces, finalmente, lo que se hizo en el caso de la Ley Fundamental de Bonn es establecer un sistema de selección que sustituyó las antiguas causas de inadmisión de los amparos por unas causas positivas ahora de admisión. Y entonces lo que se dice desde el año 93 en la ley, el artículo 93A de la Bundesverfassungsgerichtsgesetz, la ley del Tribunal Constitucional alemán, pues lo que se dice es que el amparo debe admitirse a trámite cuando plantee cuestiones de importancia jurídico-constitucional fundamental o básica. Y también, en segundo lugar, y esto atiende sobre todo al interés subjetivo, cuando pudiera haber un perjuicio irreparable si no se admite a trámite ese amparo y además esté relacionado con la necesidad de implementación de los derechos fundamentales. Por tanto, en esos dos supuestos tasados, establecidos en la ley fundamental, es cuando debe admitirse el amparo, ¿no? Esto, por otra parte, es lo que se ha asumido en España de alguna forma, aunque sin esa dimensión de la tutela subjetiva, en teoría, en el texto de la ley, pero luego la práctica también se ha dado lugar a una práctica muy similar, ¿no? Pues en España el requisito que se exige para ser admitido a trámite es que, aparte de los demás requisitos procesales,
el amparo plantea una cuestión de especial trascendencia constitucional. Es también un sistema que se inspiró en el sistema alemán, no lo copió literalmente, pero que en la práctica pues, ha conducido a resultados también más o menos parecidos. Esto pues da lugar, por ejemplo, tengo por aquí anotadas las cifras. Bien, pues por ejemplo, en España en el año 2002 se plantearon, bueno, en torno a 7.000 amparos, ¿no? Es una cifra que se mantiene durante muchos años. En el año 2006 los amparos crecieron todavía mucho más, 5.000 más, hasta 11.500 prácticamente amparos. Es en ese año cuando se plantea la reforma, en el momento que además el ministro de Justicia era un catedrático de Derecho Constitucional, bien conocedor de esta problemática, de esta temática, y es cuando ahí se aprueba la ley que restringe o establece un sistema de selección del amparo para exigiendo esta especial trascendencia constitucional. Luego tardó en bajar el número de amparos que se plantearon, porque en 2008 todavía fueron 10.000 y pico, en 2010 fueron 9.000 y pico, en el 2011 estamos ya en torno a 7.000 y más o menos esta es la cifra que manejamos todos los años. Son 7.000 amparos los que se plantean ante el Tribunal Constitucional en el caso de España, y en Alemania, bueno, pues pasaba algo parecido también, ¿no? Entonces, con este sistema se ha logrado no reducir el número de amparos que se plantean, que tampoco es que se haya reducido, pero sí se ha establecido un sistema mucho más ágil para que los magistrados puedan seleccionar sobre qué amparos han de conocer el Tribunal Constitucional. Como decía, de lo que se trata aquí es de lograr un equilibrio en la solución que, por un lado, que no tenga en cuenta las necesidades subjetivas de tutela que existen en materia de derechos fundamentales y, por otro lado, pues tenga en cuenta también las necesidades objetivas de tutela y las posibilidades reales que tiene el Tribunal Constitucional de resolver sobre los amparos que se le plantean. Hay que lograr un equilibrio entre estos dos intereses. Hay que lograr también un equilibrio entre la autonomía que hay que reconocer a los jueces ordinarios y la necesidad que tiene el Tribunal Constitucional de controlar la observancia del derecho constitucional en todo el ordenamiento y en los más distintos aspectos. Entonces, este sistema es un sistema que trata de compatibilizar o de equilibrar todos estos intereses. Y desde luego, pues ha funcionado relativamente bien. Algunos, como yo, que quizás somos minoría, somos partidarios de una mayor protección de la tutela subjetiva y no somos tan partidarios de esta objetivación que se ha llevado a cabo, pero que en todo caso una era la objetivación que estaba en la ley y otra cosa es cómo ha funcionado el sistema. En esto también ha tenido en cuenta, ha sido relevante, ha tenido mucho peso dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y especialmente una de ellas, una sentencia del año 2015, en el caso Arribas-Antón, en la que el Tribunal Europeo, el Tribunal de Estrasburgo, desestimó efectivamente el amparo europeo, pero lanzó un aviso a navegantes al Tribunal Constitucional diciendo que si se admitía un caso por especial trascendencia constitucional, como exige la ley, sistema que en sí mismo no es contrario al convenio europeo y por tanto no se estima el amparo, se desestima, pero en todo caso el Tribunal Constitucional debe motivar por qué considera que en ese caso hay especial trascendencia constitucional. Por tanto, no basta con que el tribunal diga, sí, hay o no hay especial trascendencia, lo admito a trámite, no lo admito, sino que tiene que decir por qué motivo en ese caso que admitiendo se da la especial trascendencia constitucional. Esto no se hacía y, sin embargo, a partir de esta sentencia, en el caso Arribas-Antón del Tribunal de Estrasburgo, pues el Tribunal Constitucional sí incluye en todas las providencias de admisión una breve referencia a por qué se aprecia especial trascendencia constitucional en ese caso. Hay alguna providencia en la que no se hace así, pero en todo caso en la sentencia sí se menciona el motivo por el que se ha estimado que ha habido esa especial trascendencia constitucional. Y bueno, pues después hay un procedimiento también regulamentado en lo que se refiere a la admisión y la inadmisión del amparo, que supone pues, valorar si se dan todos los requisitos que hemos mencionado antes y entre ellos también el que hemos comentado ahora, ese filtro de selección que supone pues, que se dé ese requisito extraordinario de que tenga una importancia jurídico-constitucional muy relevante o de que haya un grave perjuicio en juego en caso de que no se admita a trámite, ¿no? Pues se controlan todos estos requisitos y, en primer lugar, hay un control administrativo, por tanto, no judicial, y se puede decir que el caso es inadmisible, no debe admitirse a trámite y, frente a esto, quien lo planteó pues puede quedarse ahí y aceptar ese criterio, que se hace en muchas ocasiones, o si no, pedir que haya una resolución judicial sobre ello. Y en ese caso va a una sección
hay varias secciones, 4 secciones, y una de las secciones pues tiene que determinar si se admite o no se admite. En caso de que se admita, pues la propia sección puede dictar sentencias si es una cuestión en la que hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya clara. Y si no es así, pues se manda a la sala, a una de las 2 salas, cada una de ellas es Tribunal Constitucional plenamente, hemos dicho, y esa sala resuelve sobre el amparo, que puede ser inadmitirlo todavía, decir, bueno, la sección lo admitió, pero no debió admitirse, porque no se dan los requisitos especiales de la especial relevancia constitucional o porque no se da cualquier otro requisito. O puede entrar en el fondo y estimar, o estimar en parte, o desestimar el recurso de amparo. Este es un poco, así, grosso modo, el sistema de admisión del amparo, incluyendo también lo relativo a la selección, ¿no? Para cerrar, Joaquín, un par de preguntas fusionadas. ¿Cuál es el contenido de la sentencia de amparo y a la vez cuáles son los efectos y cómo se hacen eficaces las sentencias de amparo del Tribunal Constitucional Federal alemán? Pues en lo que se refiere al contenido de la sentencia, pues evidentemente la sentencia puede tener contenido que se deriva de lo que acabo de expresar ahora, en el sentido de que puede concluir que no procedía la admisión a trámite del amparo, o si entra en el fondo, pues estimar o desestimar en todo, o totalmente, o parcialmente, el recurso de amparo, ¿no? Para dictar la sentencia es necesario un quórum. El quórum es de 6 sobre la totalidad de la sala. Como decimos aquí, no resuelve el pleno, sino lo que resuelve la sala, pues 6 de los 8 magistrados. Es el quórum para resolver. Pero la mayoría que se exige es una mayoría simple, no hay mayorías reforzadas. Yo lo he defendido con relación a la acción hasta tan inconstitucionalidad en México, también en Perú, lo mismo, que no debe haber mayorías reforzadas o cualificadas para resolver por parte de un tribunal sobre una cuestión de fondo judicial. No tiene ningún sentido. Los tribunales responden con criterios argumentados y razonados y por eso no deben exigirse mayorías cualificadas. Aquí, desde luego, no se exige, es una mayoría simple y se resuelve por esa mayoría simple. La sentencia después tiene que ser ejecutada en sus propios términos, ¿no? Y tiene unos efectos que son la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La cosa juzgada formal supone pues, que no es impugnable, no cabe recurso frente a esa sentencia, sin perjuicio de que se pueda acudir en amparo ante el Tribunal de Estrasburgo. En ocasiones, pues el Tribunal de Estrasburgo acaba admitiendo un amparo en el que el Tribunal Constitucional alemán, y pasa también con el español, pues desestimó el amparo que se había planteado o lo inadmitió a trámite por considerar que no se daba esa especial trascendencia constitucional. Y sin embargo, finalmente, el Tribunal de Estrasburgo no solo lo admite a trámite, sino que estima en el fondo el amparo. Eso se puede dar. Pero la sentencia como tal formalmente no se recurre ya para su revisión, sin perjuicio de ese recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal de Estrasburgo. Y produce un efecto también de cosa juzgada material. La cosa juzgada material supone que en cuanto a su contenido debe aplicarse, y debe aplicarse para el caso que se planteó, por tanto, con efectos interpartes, ¿no? Además, tiene también otro efecto que va más allá de la cosa juzgada material, que es una obligación particular de cumplir su doctrina por parte de todos los poderes públicos y en especial por parte de los jueces, ¿no? Esto no vincula, sin embargo, al propio Tribunal Constitucional, que no está congelado por su propia doctrina, sino que la puede adaptar y la puede modificar, aunque esto raramente ocurra con el paso del tiempo. Esto es así en términos generales. En el caso del amparo contra leyes, evidentemente, la situación es distinta. La eficacia de la sentencia es, según una denominación clásica en el derecho alemán, ya de mucho antes de la Ley Fundamental de Bonn, se dice que la sentencia tiene fuerza de ley, ¿no? Esto quiere decir pues, que produce, en definitiva, efectos generales y es como si se derogase la ley, ¿no? Es un amparo frente a una ley y el amparo, que es estimatorio, pues supone un acto negativo de derogación de la ley, que diríamos, que diría Kelsen y que dirían los que gustan de esa terminología, ¿no? Entonces, en la medida en que hay un acto negativo de derogación de la ley, pues esta sentencia tiene unos efectos generales, unos efectos erga omnes, como si fuera un control normativo de la constitucionalidad abstracto, ¿no? Por otro lado, hay una controversia que se plantea en la doctrina alemana, que es si la vinculación que existe en cuanto a las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional es una vinculación solo en cuanto al fallo, en cuanto a la parte dispositiva de la sentencia, o es una vinculación que afecta también a los fundamentos de la sentencia.
más bien a la ratio de Equidendi, a las razones esenciales expuestas en la sentencia. Disculpa por si me bloquea el ordenador, o más allá del fallo, pues también a esas argumentaciones, esas razones que se dan en la sentencia, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que se extiende también a la fundamentación de la sentencia, aunque la doctrina predomina la posición contraria, que lo que debe vincular es el fallo, la parte dispositiva de la sentencia. Y entre los autores que así lo defiende, dentro de su teoría constitucional, de la Constitución como un proceso abierto, está el profesor Heberle, que es otro profesor con el que yo tuve la gran fortuna de trabajar durante mi tesis doctoral en Alemania, en ese caso en la Universidad de Bayreuth, ¿no? Pues hay una controversia sobre eso. Y bueno, creo que con esto respondería también a esa última cuestión. Aquí la verdad es muy importante esta invitación que hemos visto varios conferencistas latinoamericanos que han hablado precisamente del amparo. Por ahí hacemos un poquito el amparo español, la cuestión de 1931, un gran amparo donde estuvo por ahí Luis Recasensis, estuvo Rodolfo Reyes Ochoa, mexicano exiliado, y ahora esto que nos habla tú del recurso de amparo alemán, que verdaderamente es algo muy importante para nosotros, para todos los juristas, pero especialmente a los que nos agrada, nos gusta de sobremanera y cultivamos el derecho procesal constitucional. Muchísimas gracias, Joaquín. Un privilegio tenerte ya como miembro honorario, estar trabajando en este gran equipo a nivel internacional que ha forjado la Academia Mexicana de Derecho con sobre todo juristas tan comprometidos y tan talentosos como eres tú, doctor Joaquín Braque Camasano. Muchísimas gracias por estar en la fiesta de la Academia. Muchísimas gracias a la Academia por esta invitación. Yo me siento muy bien en México, tengo muchísima vinculación, como he dicho antes, no solo por esa primera estancia, sino que después he ido muchísimas veces invitado por tan buenos amigos y colegas en México, y ha sido siempre un placer, me han tratado siempre muy bien, y bueno, además he estudiado temas del derecho mexicano, y la verdad que estoy encantado siempre de colaborar en cualquier actividad que se haga en América Latina en general y en particularmente en México. O sea, que un placer y muchísimas gracias, quedo muy agradecido, muy honrado por ese nombramiento, además también por la Academia. Fue un gusto tener hoy la conferencia del doctor Joaquín Braque Camasano de España con el tema el recurso de amparo alemán. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia.